arte ambulatorio, como dice su propio nombre, consiste en llevar arte, llevar cultura de una forma itinerante, ¿no? De un sitio a otro. Esos sitios son los hospitales por un lado y por otro lado las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Y nuestro objetivo es sensibilizar sobre las relaciones entre la cultura, el arte, la salud, el bienestar. Por eso, nuestro eslogan es: la cultura beneficia seriamente la salud. Nuestra idea es establecer una red de pueblos por toda España con la que podamos estar teniendo intercambios culturales e irles abasteciendo de contenidos, tanto de exposiciones como de música. Y que eso podamos hacerlo de una forma recurrente varias veces al año. Establecer vínculos con cada uno de los pueblos para que la Fundación pueda tener un arraigo y que sea una estructura más colaborativa, más horizontal, donde el pueblo y mediadores culturales locales puedan construir todo este trabajo que pretendemos hacer. La cultura beneficia seriamente la salud, es nuestro eslogan, es algo que creemos. Venimos investigando desde hace años los efectos positivos que tienen las prácticas artísticas en el ámbito de la salud, y no solamente nosotros, hay en los últimos años evidencias científicas que lo avalan. Ya en 2019 la OMS publicó para toda la región europea que hay más de 3.000 estudios que dicen que incorporar las artes, la escena, la música, todo aquello que suponga una apertura al alma de los pacientes mejora su proceso, su tratamiento, incorpora tanto a la diabetes como al sistema inmunológico o la gestión del estrés. Así que, ¿por qué no hacerlo? La OMS dice que lo incorporemos dentro de nuestro proceso de atención, al tratamiento, pero también a la gestión. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Dentro de mi gestión, aportar ese pequeño grano de arena para que nuestros pacientes tengan ese pequeño respiro, esa calidez humana, esa calidad de atención y esa humanización que queremos aportar a nuestro proceso de atención. I just tell you how to happy life, how to teach you how to say goodbye. La OMS, además, en este documento, habla de lo adecuado que son la cultura, las prácticas artísticas en los ámbitos rurales, porque previenen las soledades no deseadas, previene el aislamiento social, que, como está demostrado, es ya una verdadera cuestión de salud pública. Es que la mayor parte de las enfermedades tienen un componente psicológico fundamental, o sea que es también que hay que tratarlo. Y espacios como este ayudan muchísimo a esto. Gente que no salía de sus casas, ¿no? Y por haber anunciado previamente desde el ayuntamiento que tal día iba a estar Cultura en Vena con una exposición, con 2 exposiciones y con conciertos, pues la gente se arreglaba, se vestía, salía de sus casas y ocurría el milagro, ¿no? Vecinos y vecinas, ya estamos expuestos en la plaza con la exposición de Goya en Hospital. Están expuestas desde las 12 en la plaza de la iglesia y que nos trae la Fundación Cultural Vena. No lo perdáis, por favor, venid, que vale la pena verlo, que esto no lo podemos tener cada día. La exposición Goya en un hospital recoge obras que están en el Museo del Prado, y aquí el Museo del Prado nos ha cedido digamos, los derechos de uso de las imágenes para poder hacer estas reproducciones maravillosas a una calidad extraordinaria. Esta exposición de Goya tiene esas escenas costumbristas, se habla de la era, del verano, del invierno, una serie de cuestiones que sirven para que estas personas mayores, en la mayoría de los casos, recuerden situaciones parecidas a las que ven en los cuadros de Goya y permitan expresar emociones. ¿Y qué ocurre? Que se genera comunidad, se genera un espacio de encuentro y ahí se desatan cosas muy positivas para las personas.
todo lo que ha pintado Goya lo hemos vivido nosotros. Pues, por ejemplo, lo de la era y todo eso, lo de la paja, todo. Yo tengo 91 años y soy nacido en el pueblo de Pancludo, aquí. En mi época, y como nos fuimos al colegio, pues claro, Goya no lo oía nombrar, pero así por ver fotografías de él no. Yo soy una de las personas que vive aquí todo el año y este programa que han venido a exponer lo considero muy atractivo y luego es una llamada para los pueblos olvidados. Aquí impresionan mucho al estar al aire libre, porque en un museo parece que ya está todo más preparado. Es un lugar interesante para hacer esto, porque casi no hay nada aquí. Ostras, pues es un proyecto súper chulo, ¿no? Que lleven la cultura a centros donde, bueno, pues no tienen tanto acceso al Prado, en este caso, ¿no? Es una manera de, vamos a decirlo, de hacer terapia positiva a través de la cultura. Es decir, intentar que la cultura y este tipo de exposición sean vehículos también de socialización y sean vehículos de movilización de las sociedades rurales. La idea es que los vecinos puedan disfrutar de la exposición de Goya y al día siguiente, gracias a nuestro diseño de caballete reversible, encuentren otra muestra diferente. La exposición Efectos secundarios, 19 historietas del COVID, utiliza el medio universal del cómic para reflexionar no solo sobre la pandemia en sí, sino también sobre algunas de las problemáticas que, aunque ya estaban ahí, latentes, pues han emergido y se han agudizado en todo el planeta a partir de la llegada del coronavirus. Para ello, hemos encargado a 19 de los mejores artistas del cómic de nuestro país que meditasen sobre estos temas desde sus viñetas. Ha resultado muy enriquecedor comprobar cómo los vecinos y vecinas, a través de esta exposición, pues han podido contrastar su propia experiencia de la pandemia y del confinamiento en el pueblo con cómo se ha vivido en las grandes ciudades, ¿no? Y esto pues, ha supuesto para ellos una oportunidad para que nos lo explicasen y compartiesen todas estas vivencias. Por supuesto, nos interesa muchísimo que la accesibilidad a estas exposiciones sea máxima. Por eso, para nosotros es muy importante poder contar con la figura del mediador o mediadora cultural. Personas que se han formado en gestión cultural, o en bellas artes o en historia del arte y que puedan ayudar a introducir estos proyectos tal y como han sido concebidos en estas comunidades. Y a ser posible que sea alguien local, cosa que ayuda muchísimo a que estos contenidos realmente calen en las personas y ayuda a establecer un arraigo y un contacto real con los vecinos y vecinas del pueblo. He traído muchos cántaros de agua, cubos, con el cántaro así al lado. Y la botija colgando. Y en el otro lado un cubo. Y yo era la chica y era la que más iba a la acequia por agua, por las tardes. Si había, cuando más agua al invierno se lavaba en casa, en una gamella. Y entonces pues tenías que traer más agua. Mucha. Y cuando la matanza, pues también. Igual. Ha ayudado mucho a que la gente del pueblo se anime a hablar de cómo vivían antes, ¿no? Que a veces parece que les cuesta o que no surgen las situaciones para ello. Hemos visto, por ejemplo, personas mayores que a la hora de leer los cuadros o de entenderlos a través del mediador cultural han podido conectar con vivencias que estaban reflejadas de alguna manera en los cuadros de Goya, ¿no? Cuestiones que a ellos les desataban emociones y que las expresaban. Aquí lo estábamos viendo manteando muñecos. Nosotros eran personas naturales y lo hacíamos en fiestas. Normalmente, cuando ya habías bebido un poco y entonces cogías una manta, le echabas a uno la manta, el que más pincho era o más creído, lo cogíamos que decía, que no me manteas, lo cogíamos entre 4 o 5 de la manta.
tienes más contacto con las personas, tienes más contacto también de poder, digamos, que llevar los contenidos del arte, digamos que sí, a nivel de la calle. Conceptos que igual pues no entrarían de la misma forma y que serían mucho más complejos, mucho más aburridos, pues en un diálogo que es de tú a tú, pues se da más masticado, se da como... Es como mucho más enriquecedor. Hace que la gente pueda hablar de su vida, comunicarse, contarnos cosas y demás. Son gente mayor, nosotros somos gente joven y es muy interesante ver el debatir sobre ideas, sobre pensamientos y demás que creemos que están arraigados y que realmente pues no es así. Y todo eso con la excusa de un cuadro de Goya. ¿Cuál era la música que le podíamos poner a Goya? Queríamos buscar una conexión que tuviera que ver con las cosas que pasaban en estas escenas campestres y costumbristas de Goya, ¿no? Esa alegría de vivir, esa conexión con las personas en entornos abiertos, nos hizo pensar que el folk, que la música folk, podía ser absolutamente idónea, ¿no? Para este tipo de situaciones. En grupos jóvenes que están innovando, pero a la vez que están con un respeto recuperando el folclore tradicional. Artísticamente, tocar para un pueblo rural va mucho más allá de lo que es la cultura, la música, el arte en sí como manera de expresión. La música tradicional no es solo música. La música tradicional es el modo de vida, es una expresión que recoge un modo de vida de unas personas, una sociedad, un pueblo, y lo expresan así. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna. La propuesta que hicimos fue también un poco adaptada a la exposición y yo creo que al final enganchamos y también fue como una actividad muy intergeneracional, ¿no? Porque había muchos niños, también participaron. La gente que se acercó yo creo que se lo pasó bien y nosotros lo disfrutamos muchísimo. Para un músico, tocar en un pequeño pueblo suele ser más satisfactorio que hacerlo ante grandes audiencias en un entorno urbano, porque se crea un contacto más directo, más cercano, más íntimo quizá, con el público que suele escuchar de una manera más receptiva e incluso más abierta, ¿no? Para mí, actuar en un castillo ha sido mágico, ha sido un entorno diferente, ha sido una escucha también diferente con un público entregado y expectante, porque no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Te encuentras con el silencio, te encuentras con un espacio vacío y es muy agradable llenarlo de música, es muy agradable presentar nuestras propuestas aquí porque no hay tanta velocidad, ¿no? Como en las ciudades, no está todo tan lleno. Yo creo que la cultura es un buen vehículo para llamar la atención, para generar nuevas infraestructuras en estos ámbitos y para generar algo sostenible. O sea, si supiésemos realmente lo que la cultura aporta a la salud y al individuo, haríamos más experiencias de este tipo. Nuestro objetivo va más allá de acercar contenidos culturales al medio rural. Nos gustaría ser parte de ese impacto profundo, revitalizador y permanente que necesita el problema de la despoblación. Nos encantaría crear vínculos con los pueblos, contribuir a generar redes de colaboración, ayudar a nutrir el tejido socioeconómico de la zona y ojalá, ¿no? Estamos convencidos de que la cultura es una herramienta transversal para conseguirlo.